casi todos y ya fue muy rápido darles acceso. Lo que estoy viendo, que es el pad de la computadora, como es así de el pedacito del mouse, creo que es eso lo que no me está ya como dejando bien que funcione rápidamente. Pero bueno, ya estamos aquí. Espero que hayan tenido un muy bonito fin de semana. Espero que el viernes sí hayan trabajado en pues las cosas que nos corresponden aquí en Defensoría Fiscal. Y bueno, pues al respecto, antes de pasar a ver qué hacemos con nuestro cuestionario de recurso de revocación, pues quisiera preguntarles, uno, ¿cómo les fue revisando esta actividad de Defensoría Fiscal en equipo de elaborar el recurso de revocación? Y dos, ¿cómo les fue con estas, para quienes han hecho la segunda parte y para quienes pues se dedicaron a hacer la tercera parte, cómo les fue con la construcción o con la redacción de sus conclusiones a partir de la investigación que ustedes terminaron de hacer y lo que platicamos aquí del recurso de revocación, que encontraron, que les hizo falta, pues a lo mejor vieron algo que crean ustedes que merece la pena compartir, a lo mejor encontraron algo relacionado con los recursos de revocación especiales de los cuales pues no hemos hablado específicamente. Hablamos de uno de ellos adentro del PAE, pero no propiamente adentro del recurso de revocación. Entonces, pues a lo mejor encontraron ahí revisando el código algo, o a lo mejor eso les generó alguna pregunta, a lo mejor vieron distinciones en función de los plazos, ¿no? ¿Qué me pudieran compartir de esto que ustedes estuvieron haciendo el viernes pasado? A lo mejor algo de las ventajas o de las desventajas, a lo mejor algo de la fijación de la litis, de las pruebas o de la resolución, a lo mejor ahora analizando estas partes de la resolución del recurso de revocación y comparando el ejercicio no es cierto, ustedes no tenían ejercicio de resolución, ¿verdad? Comparando el ejercicio de la lectura de la resolución, pues han como adquirido sentido algunas cosas de las que leyeron ahí, pero bueno, ya veo algunas manos levantadas y a ver qué nos pueden compartir. Vamos con Magali y con Tamara. Mientras voy abriendo la lista. Bueno, yo tuve una pequeña duda, porque nos menciona como las ventajas y desventajas, pero que tenemos como que convencer al cliente de presentar el recurso. En la actividad. Ajá. Pero, bueno, ahí en caso de llegar a encontrar como algunos puntos que a lo mejor no le lleguen a convenir, los tendríamos que poner o mejor como que se abstienen porque, pues, bueno, menciona como con la finalidad de, convencer al contribuyente de presentar el recurso. Y otra cosa, profesora, antes de continuar, me comenta uno de mis compañeros de equipo que aún está en sala de espera, que si le daría acceso. A ver, espera. Ay, pero no tengo a nadie en sala de espera. Ah, sí, ya, Eric. ¿Eric? ¿Sí? Bueno, me comentó Ángel Vibriescas, pero no sé si ya haya entrado. Ya me comenta que ya le dejo. Ya. Y estás aquí. Ah, sí, ya te vi. Ay. Bueno, en relación con la actividad, sí es cierto, yo lo que les pido es algo que convenza a su cliente, pero pues también eso es como un poco de las cosas transversales que hay que enseñar en relación con la legalidad y bueno, pues un poquito parecido a la honestidad, ¿no? Entonces, si tú tienes un cliente al que quieres convencer de que sí presente su recurso de revocación, porque para ti es mucho más fácil que ir al juicio de nulidad y tú vas a ganar más dinero con un recurso de revocación que con un juicio de nulidad, porque en el juicio de nulidad el que va a ganar dinero es el abogado en realidad, digo, es la verdad de las cosas, eso significa que tú no le tienes que decir los riesgos y las cosas en contra que se pueden presentar o eso no tiene que ver con cómo tú te presentas a tu cliente. Por un lado. Y por otro lado, si tú le vas a ofrecer a quien sea una defensa, un proceso, una presentación
¿Le dices o no los riesgos que tiene de aceptar tu defensa, proceso o representación? ¿O no se los dices y si no cae en ellos no pasa nada? Y si cae en ellos, pues ya entonces le explicas. Por eso tiene que ver con cómo conducirse éticamente, ¿no? O sea, como en el caso de los abogados, para hacer el símil y que ustedes decidan como equipo si sí lo tienen que poner o no. eh, Alguien que va a tomar la defensa de un investigado, un acusado o un señalado, le tiene que decir si pierde, es decir, si pierde el juicio, si pierde el proceso, si pierde la investigación, le tiene que decir los riesgos o no se los tiene que informar, no en términos procesales ni de si es abogado contador, sino en términos éticos profesionales, ¿no? O sea, siendo un prestador de servicios profesional, pues tengo que informar uno, igual que un médico tiene que informar para que den consentimiento de una operación, o un dentista tiene que informar de los riesgos de un procedimiento estético, o así, ¿no? O sea, como en esos términos. ¿Sí? ¿Me cachas, Magali? Sí, y bueno, sí era eso, profesora. Uh Y -huh. bueno, también comento lo del tiempo de la entrega. Ah, sí, ajá. Sí se quedaría Ahí eso para es el contigo, día de ¿no? hoy, Tú eres la porque jefa de grupo, ¿no? ¿Verdad? sí, Ah, ok, entonces sí es sí, contigo. ajá. Sí, también Pues era ver que ustedes si se iba a díganme. quedar. Porque bueno, igual el viernes, pues tomamos el tiempo, pero también como para estudiar para lo del cuestionario de hoy. Uh -huh. Entonces, pues personalmente en mi equipo aún no lo terminamos Uh -huh. y pues no creemos que nos dé tiempo de terminarlo para el día de hoy. Uh Entonces, -huh. sí era como el ver la cuestión de el tiempo, no sé si en los demás equipos pues tengan como una situación de que aún no lo terminen o igual tengan dudas que pues a lo mejor y eso también como que les atrasó el trabajo. Bueno, eso lo dejamos abierto y ahorita a ver qué me dicen los demás y ya vemos para cuándo entonces. Tamara. Sí, yo de lo de la investigación de el recurso de revocación de fondo, Uh -huh. encontré que solo puede hacer valer los agravios de fondo, es decir, que refieran al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa respecto de las contribuciones revisadas y que en los tipos de agravio había de forma y de fondo. Y en los de forma eran situaciones de ilegalidad durante el proceso de facultades de comprobación llevados a cabo por la autoridad hacendaria, Uh -huh. que eran, por ejemplo, una notificación mal redactada o que o no se dejó la notificación en el plazo que es correcto. Uh -huh. Y los agravios de fondo, dice que desean controvertir la litis del proceso si el crédito fiscal fincado durante la visita es legal o ilegal por el cálculo del mismo, la determinación presuntiva de un reparto de utilidades. Uh -huh. Y, pero bueno, estuve leyendo en el Código Fiscal Uh y -huh. también decía que era igual que mencionaba otras características, bueno, otras cosas que debía incluir, este, pero bueno, lo que no vi yo muy bien la diferencia, no sé Que si debía incluir el recurso de revocación. llevaba otras, ay, ¿cómo se le llaman? Dentro de las, características que debía, ¿cómo se le llaman? Es que se me fue la palabra. Dentro de las, ay, sí, A ver, espérame, vamos a regresar un poquito y ahorita seguro te vas a acordar. Nos estás compartiendo esto de los agravios o respecto de qué cosas se pueden interponer los recursos de revocación, porque a ti te pareció muy claro y que merece la pena compartirlo con los demás, o porque tú tienes dudas respecto de estos agravios de forma y fondo. Bueno, en cuanto a los agravios, sí me quedó un poco claro, pero Ajá. lo que me confunde es que, ¿qué es lo que diferencia uno de otro? O sea, el de Uno de fondo. forma de uno de fondo. No, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la diferencia entre el recurso de revocación normal a Ujú. uno de fondo?
Bueno, para empezar, la diferencia más digamos, evidente que podemos encontrar ahí en el código son los plazos. Es perfectamente normal y aplaudible que hayas encontrado que esta diferencia esté en la forma o el fondo, pero nosotros como todavía no sabemos hacer agravios, que les digo que es algo que debíamos hacer con recurso de revocación, pero como este periodo está súper chiquitito y en lugar de 2 o 3 meses dura nada más un mes, lo vamos a aprender a hacer hasta el juicio de nulidad, ¿no? Entonces, por eso es que todavía no tenemos suficiente claridad entre agravios de forma y agravios de fondo. Pero lo que sí les puedo decir desde ahora es que los agravios de forma tienen que ver con las faltas procesales, es decir, que, por ejemplo, adentro de una facultad de comprobación se haya dejado de seguir el proceso como dice esa facultad de comprobación. Por ejemplo, que adentro de una revisión electrónica no haya un segundo requerimiento o bueno, eso está muy difícil porque tienen que recordar a fondo el proceso. Por ejemplo, que adentro de una visita domiciliaria no haya habido un acta complementaria de un hecho superveniente que el visitado quiso hacer valer, ¿no? O sea, que simplemente no quisieron o se les olvidó hacer esa acta complementaria. Esa falta de proceso, o sea, de forma, implica que esa resolución que recayó a esa visita domiciliaria es ilegal porque le falta forma, ¿no? Entonces, los agravios que yo exprese diciendo, a ver, debió haberse elaborado una acta complementaria de esta diligencia que sí se llevó a cabo y de la que no hay un acta circunstanciada para que se tomara en cuenta en la resolución, debió haberse llevado a cabo y no se llevó a cabo, ese es de forma, o sea, del proceso, ¿no? Igual que si, por ejemplo, adentro del recurso de revocación hubiera pruebas pendientes por desahogar que no se desahogaron y tampoco se desecharon, esa es una falta en el proceso, ¿no? Porque ya sabíamos que respecto de las pruebas, pues en la etapa probatoria tiene que haber un momento de admisión de pruebas y las que no se admiten, pues se tienen que desechar en algún momento. Entonces, si no se hace ese desechamiento, pues es una falta en la forma que está señalada ahí en la ley para que se lleve a cabo el proceso, ¿no? Entonces, estas faltas de forma son eso, agravios, pues en la forma, ¿no? En el proceso, en el procedimiento. Por otro lado, hay otro tipo de agravios que son de fondo y que tienen que ver con la interpretación de la norma. Entonces, en materia fiscal, nosotros tenemos unos principios que nos ayudan a aplicar la norma o a saber cómo la autoridad va a aplicar la norma. Uno de ellos es el de exacta aplicación, es decir, que no hay lugar para que el SAT interprete, o prácticamente no hay lugar para que el SAT interprete, es decir, para el SAT, sujeto pasivo, está bien definido quiénes son los sujetos pasivos y no pueden ser similares. Concretamente, el caso de estas personas morales que tienen actividades en México y que no tienen domicilio fiscal ni representación ni nada en México, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama el que no es Mercado Libre ni Amazon, sino el otro, el de los orientales, ¿cómo se llama? El chinito el más rico del mundo, Alibaba, concretamente Alibaba, por ejemplo, ¿no? Y entonces decían, no, pues es que ellos no pueden ser sujetos antes de la reforma del año antepasado, ¿no? Ellos no pueden ser sujetos pasivos que no están en México y aunque tienen operaciones en México, no tienen una representación en México. ¿Qué tuvieron que hacer? Cambiar la norma para que sí puedan ser ellos también sujetos pasivos, ¿no? Entonces, esta exacta aplicación, cuando hay un problema de interpretación, no lo puede resolver el propio SAT, lo tiene que resolver un superior o el legislativo. Y estos problemas de interpretación sí dan lugar a agravios también, pero son agravios de fondo. Nada más que la limitante para presentar estos agravios de fondo en el recurso de revocación es que nada más pueden ser estas interpretaciones respecto de los elementos de las contribuciones, o sea, sujetos, objeto, base, tasa, tarifa, o algunos dicen
época y lugar de pago, ¿no? Aunque yo creo que esos más bien son agravios de forma, no de fondo, pero pues, hay sus interpretaciones, ¿no? Entonces a eso se refieren esas distinciones, agravios de fondo, esos que tienen que ver con la interpretación de la norma, y agravios de forma, esos que tienen que ver con faltas en el proceso. Pero la diferencia entre recurso de revocación ordinario, recurso de revocación adentro del PAE y recurso de revocación exclusivo de fondo no radica en que nosotros identifiquemos cuáles son agravios de forma y cuáles son agravios de fondo, porque no se trata solo de eso la distinción. La distinción la hace el propio código ahí en la sección donde dice recurso de revocación, que así le pusieron exclusivo de fondo, pero en realidad no es para todos los agravios posibles que puede haber de fondo, sino para unas cosas específicas y ahí exactamente señaladas, ¿no? ¿Sí? ¿Me cachas, Tamara? Sí, profesora, gracias. Ok. Fondo y forma. Entonces, ahí hay una distinción que seguramente te hará ver a cuáles se refieren a cuál cosa, ¿no? Respecto de estos tipos de daño de los que nos podemos quejar adentro del recurso de revocación. Y entonces tú distinguías por un lado hay agravios de forma y por otro lado hay agravios de fondo, pero esa no es una diferencia principal entre recurso de revocación exclusivo de fondo y recurso de revocación ordinario. ¿Encontraste alguna otra diferencia o leíste en el código algo que te haga ver alguna diferencia o encontraste alguna otra cosa que te inquiete en relación con eso? ¿O por ahora te quedas con separar agravios de fondo y forma y por otro lado una clasificación diferente que no es que esté así tratándose de la misma cosa, por otro lado distintos tipos de recurso de revocación? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería tu conclusión? Que mientras me quedo con lo que me dijo de lo de forma y fondo. Ok, vale. ¿Algo más? No, profesora, es todo. Gerardo. Profesora, una pregunta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agravios de fondo y agravios de forma? Pues es justo esa la que acabo de explicar. ¿Le ayudas, Tamara? Sí, A ver. los agravios de forma tienen que ver más con lo que son las faltas procesales. Por ejemplo, cuando no se sigue el proceso. Y los agravios de fondo tienen que ver más con la interpretación de la norma y con la exacta aplicación, y que lo resuelve el Poder Legislativo. Bueno, que esos problemas de interpretación puede resolverlos el Poder Legislativo, pero en lo que los resuelve y el SAT tiene una mala interpretación de la norma, pues nosotros podemos plantear un recurso de revocación. ¿Sí, Gerardo? Sí, profesora, gracias. Sí, seguro. Sí, es que sí lo había apuntado, pero nada, me quedé en el de fondo, que era la interpretación, pero no le apunté que era la interpretación de la norma. Pero otra vez. Y que es que en agravios de forma sí le puse que era faltas al proceso, pero en agravios de fondo nada le puse que era la interpretación, pero no le anexé lo de la norma. O por la interpretación de la norma, pero respecto de qué cosas. ¿Era? O sea, por ejemplo, si se tratara de un agravio que te está causando el SAT porque él está exigiendo que la materialidad de las operaciones entre partes relacionadas sea probada por pruebas adicionales, valga la redundancia, a contratos, ¿no? Si te dijera, para acreditar la materialidad de las operaciones entre partes relacionadas, es insuficiente
la presentación de un contrato. ¿Tú dirías que esa interpretación de la ley que dice que las partes relacionadas tienen que acreditar la materialidad de sus operaciones, tú dirías que, ¿sí me entiendes este ejemplo que te estoy poniendo, a resumidas cuentas, o ponemos uno más sencillo? Más o menos, pero si quiere Uno más sencillo, ok. uno más sencillo. Ok, imagínate que se trata de un reciclo que vende paletas de hielo en la calle, ¿no? Y entonces a este reciclo le hacen, sí es reciclo, ¿eh? Sí. ¿Sí es así el régimen? Régimen de incorporación. Y ese es el nuevo régimen, Ajá. profesor. Entonces a este vendedor de Bonais, haz de cuenta, le hacen una revisión para contar el volumen de operaciones que tiene en el día, ¿no? Y entonces, en ese volumen de operaciones que tiene en el día, se les olvida ponerle los testigos al acta circunstanciada de esa verificación. Entonces, a esta visita, digamos, recae una multa porque le dicen, no es cierto, o sea, al final no tiene ni efectos fiscales, ¿no? Pero le dicen, no es cierto que tú tengas 25 operaciones en el día porque tienes 248, ¿no? Y entonces le imponen una multa por haber mentido en esa información. Esa interpretación que hace el SAT de ver en un reciclo la necesidad del número de operaciones para un elemento de las contribuciones es una interpretación de la norma que es una falta del proceso o es una interpretación de la norma que afecta a uno de los elementos esenciales de esa contribución. O sea, sí, por un lado, en el acta de la visita no hay testigos. Y por otro lado, le están exigiendo que haga algo que no tiene trascendencia en uno de los elementos de los créditos fiscales. Entonces, ahí hay agravios de forma o de fondo. Sería de forma, ¿no, profesora? ¿De forma cuál sería? Que le están pidiendo lo de los volúmenes. Ese sería el de forma, o sea, esa es una falta al proceso de la visita domiciliaria, una falta de los requisitos de los procesos de las visitas domiciliarias, como que sea por escrito, que esté en un acta, que esté firmada. ¿Tú crees que esa es una falta de forma? No, sería de fondo. Sería de De fondo, ¿no? fondo. ¿Y qué elemento afecta? A los sujetos, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. ¿Qué elemento afecta? Al sujeto. Ese determinar el volumen de operaciones para ver cuánto es el dinero que gana afecta al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa o a la tarifa. A la tarifa. A ver, vamos a ver, Magali. A la base, ¿Por qué a la base, Magali? porque, bueno, están solicitando como comprobar cuánto es lo que realmente percibe y pues eso sería como para ver la base y en base a eso pues ya afectaría lo demás, pero pues principalmente lo que va a afectar es la base para que pueda afectar lo demás, que sería la tasa o la tarifa en este caso para poder verificarlo. Ok. Y ese agravio de fondo, ese agravio que afecta a la base, ¿tú dirías que es respecto de una interpretación de la norma que hace el SAT? ¿Una interpretación equivocada de la norma que hace el SAT? ¿O que sí es su trabajo el verificar ese volumen de operaciones de un reciclo? O sea, el SAT sí tiene esa facultad de verificar, pero tiene sentido en términos de sus atribuciones, sus obligaciones, lo que tiene que hacer en función de los principios de los impuestos. ¿Tiene sentido que haga esa verificación?
O sea, ¿está interpretando la norma de manera correcta el SAT? Gera. Yo creo que no, ¿no, profesora? Suena a que no, pero ¿te da como alguna explicación o te hace pensar en algo? No, bueno, vamos a dejarlo así y ya que terminemos con nuestro cuestionario, que de hecho tuve que modificar bastante porque no hemos abordado esta parte de los agravios, vamos a dejarlo así, vamos a hacer nuestro cuestionario para que tengan suficiente tiempo para responderlo y luego tengamos tiempo de revisarlo. Y mañana continuaremos planteando estas diferencias entre agravios de fondo y forma. Y les tengo algunos ejemplos más que no son improvisado, para que nos quede más claro cuándo se trata de una transgresión o un daño respecto de interpretación de la norma y cuándo se trata de una falta procesal, ¿vale? Entonces, mientras vamos a dejarlo así y vamos a hacer nuestro cuestionario. Si es que ya no hay más inquietudes, dudas, cosas que consideren ustedes que se han quedado pendientes de que hayan visto ahí en su investigación y que se vean que son temas que no hemos abordado aquí, cosas que les hayan causado confusión o algo que ustedes piensen que está bien compartir aquí adentro del recurso de revocación, a lo mejor distinguir estas diferencias claras entre el que está ahí en el 133, en las letras que le corresponden, en el inciso B, en el inciso C, así, en el exclusivo de fondo, o a lo mejor respecto de los sentidos de las resoluciones, o a lo mejor respecto de las partes del escrito inicial, o a lo mejor respecto de las partes del proceso, pero parece que no hay más personas que necesiten compartirnos nada, ¿verdad? Yo sí, maestra, rápidamente. Bueno, es que estaba estudiando y ayer me hice un poquito de bolas, porque yo tengo entendido que el recurso de revocación es de 30 días, ¿no? Después de su notificación. Pero leyendo, bueno, no recuerdo en qué artículo decía, deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado dentro de los 45 días siguientes en aquel que haya surtido efecto su notificación. Entonces, en ese punto como que me causó controversia porque entonces son 30 días o 45 días después de haber sido notificado ante el contribuyente. ¿Leíste el código, me dices? Sí. ¿En internet? No, es que no recuerdo en qué punto era. ¿En internet? Sí, en el Código Fiscal de la Federación. ¿Pero era el de la Cámara de Diputados? A ver. Es que, tal cual lo leí en la ley, bueno, en la ley que está en internet, pero es una ley de justicia, o sea, sí es la actualizada y todo eso. ¿Cuál ley? Código Fiscal de la Federación. Código Fiscal de la Federación, pero ¿podrías leer el 116? Ok. Ahí donde lo leíste, ¿podrías leernos el 116? Dice el artículo 116. Voy. Dice, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal se deberá interponer el recurso de revocación. Y el 117, el recurso de revocación procederá contra resoluciones definitivas, de determinar contribuciones, niegan las devoluciones, dictan las autoridades aduaneras, etcétera. Pero ahí no me dicen tal cual que cuál es los días. El 120. Sí. La intervención del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante la autoridad fiscal incompetente, esta la tornará a la que sea competente. 121.
Sí, el escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió el ejecutó el acto impugnado dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efecto su notificación, excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 175 de este código. Ahí Pero donde, seguro si es la publicación de la Cámara de Diputados, esa que dice orden jurídico. según yo sí, maestra. Es que sabes que todos los demás artículos que nos acabas de leer sí están actualizados y son en la versión vigente, pero este 121 no es la versión vigente, o sea, debe ser, lo que tú estés leyendo debe ser una publicación en la que están actualizando sus artículos uno a uno, porque lo correcto es que se cuenta con un plazo de 30 días. Ok, maestra, perfecto. Es para modificar aquí en mi apunte. Porque sí, Pero o sea, sí, cuando leí eso dije, ay, chis, entonces, ¿cuáles son 45 o 30 días? Pero según yo tenía entendido que eran 30 días. 30 días, a ver, déjame ver. Cámara de Diputados. Profesora, creo que sí lo está leyendo mal mi compañero, porque le pidió que leyera el 119 y en el Código Fiscal el 119 ya viene derogado. Sí, está derogado. También en la mía parece que se deroga. El 119 está Y no, derogado. el 119 no le pedí, le pedí el 117. Ajá. Ah, Sí, el Ya 118 y sé. el 119 están derogados. Espérame tantito. Sí, porque fuimos 116, 117, 120. Y A ver, 121. ya voy a llegar a el artículo en la publicación oficial. Espérenme, es que voy despacito para no pasar. 113, 116. Profesora, en el 121 sí viene lo que dice usted, lo de los 30 días. sí. 120, 121. Mira, aquí está, fue una reforma del 12 de noviembre del 2021 y sí es lo que está vigente. Es que me hizo dudar porque dije, a lo mejor ya lo volvieron a cambiar en esta semana y yo ni cuenta me he dado, pero no, sí prevalece la de la reforma del 12 de noviembre de 2021 que nos cambió el plazo, porque sí, ese siempre había sido nuestro plazo, el de 45 días, pero no, a partir del año pasado, no, del antepasado, nuestro plazo es de 30 días parejo, ¿no? Tanto para el recurso de revocación como para el juicio de nulidad. Incluso tuvimos un tiempo en el que el plazo para el recurso era de 30 días y para el juicio de 45 días, el cual pues súper aprovechamos porque en esos 15 días adicionales para el juicio, pues planteamos un montón de juicios que pues se nos había ido el recurso, ¿no? Entonces, pues me hizo dudar tu lectura, Ángel, pero seguramente es que no lo estás consultando en la publicación oficial, que es esta que ahorita te dejo aquí. Ahí. Sí, maestra, muchísimas gracias. Consulten aquí, ¿no? Porfa. O sea, cuando se trate del código, consulten aquí. Yo sé que aquí no hay índice ni comentarios, pero consulten los artículos aquí y conserven el índice que ustedes tengan de otras publicaciones y los comentarios de otras publicaciones que también les son útiles, pero lo que es en sí el código, consúltenlo ahí, porfa, que es nuestra liga oficial. Antes teníamos la de la Secretaría de Gobernación, pero en este sexenio tenemos roto ese enlace a la página del Orden Jurídico Nacional. Está rota, no hay orden jurídico nacional. Entonces, pues consulten en la página de la Cámara de Diputados. Bueno, y entonces quedamos que sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, el plazo para presentar el recurso de revocación genérico, o sea, el universal, son 30 días, pero tenemos excepciones a ese plazo. Unas son las excepciones cuando ese plazo está interrumpido, que creo que aquí no mencionaron, pero hay excepciones cuando está corriendo ese plazo y se puede interrumpir. Y la otra, en los recursos especiales, que creo que los que aquí alguien me hizo favor de mencionar, son esos recursos especiales que tienen que ver con el procedimiento administrativo de ejecución, o sea, respecto de las salmonedas de remate y respecto de los terceros, ¿no? Los terceros embargados, también ellos tienen un plazo diferente. Creo que esos dos sí los mencionamos, ¿no?
Pero fuera de eso, el plazo es de 30 días. Entonces, pues ahí para que lo anoten en sus aclaraciones. Y ya si no hay más dudas, comentarios, cosas que aclarar, pues ahora sí, vámonos al cuestionario. Y déjenme lo copio. Ahí está el link. Vayan a él para asegurarnos de que sí. Les recuerdo sus camaritas. Profesora, parece que ya no se aceptan más respuestas en el formulario. Olviden ese link, porque si lo empiezan ahí, se los vuelvo a enviar. Si lo empiezan ahí, luego cuando lo quieran enviar, a veces marca error. Ah, no, pero no deja empezarlo. O sea, dice que ya no se admiten más respuestas. Ajá, pero ahorita que ya lo habilité, puede ser que sí los deje, pero no le hagan caso a este. Déjenme ver si lo puedo borrar. Bueno, en lo que descarga el reporte, déjenme compartirles la distribución de los datos para que lo puedan ver. Es una distribución pues normal, pero un poquito sesgadita a la izquierda. Y ahí está. Ahí está. Ahí lo pueden ir viendo. Y aquí ocultar. Y ahí está entre ya lo están viendo, ¿verdad? El reporte. ¿Ya están viendo el reporte? Sí, sí, profesora. Ahí está hasta el número 17. Y ahora déjenme ir hasta el número 33. Ahí está. El valor es el que está aquí en la columna C. Ahí está. Y antes de irnos, Magali. Sí, profesora, para verificar entonces lo de la entrega. La Ah, fecha de entrega. pues ustedes díganme. Espérame tantito. Arturo. Ah, sí, bueno, yo tenía una pregunta porque, bueno, ahorita nos acaba de mostrar las calificaciones y dice diagonal sobre 25 y no el examen valía 20. Sí, pero ya ves que tenemos un valor de una participación de un punto adentro de la calificación y yo por la suma que estoy viendo en función del número de participaciones que asignamos, que es 8, pues veo que muchos, la mayoría de hecho, van a estar perjudicados con este punto. Entonces, a fin de que recuperen un poco de ese valor, decidí poner estos 5 adicionales y voy a poner 5 adicionales en el otro examen para quien los necesite, ¿no? Quien no los necesite, bueno, pues ya contarán igual que participaciones como puntos extra. Vale, gracias. Y entonces, ¿cuántos días? Chin, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cuántos días? El viernes, ¿no? Bueno, yo digo que el viernes sería bueno. ¿Hasta el viernes? Ok, bueno, pues yo no tengo problema con que sea hasta el viernes. Está bien por mí, yo ahorita lo cambio. Nos vemos mañana entonces y mañana ya vemos respecto del cuestionario si tienen dudas. Ok. Sí, profesora. Gracias, profesora. Bye. Gracias, maestra. Buen día. Hasta luego. Bye. Buen día.